Hola a todos, soy Jorge Palacios de Unidos por la Verdad y de la Escuela de Conciencia Planetaria. Bueno, pues en este siguiente módulo, una vez que hemos visto en módulos anteriores diferentes vídeos sobre el desdoblamiento del tiempo y posteriormente hemos visto a la propia fundadora de lo que es la lógica global convergente, Alejandra Casado, hablando precisamente de los diferentes planos, los 7 planos en ese triángulo que va pintando, donde precisamente Alejandra Casado lo que hace es que fusiona el desdoblamiento del tiempo de Garnier, de Jean-Malet Garnier, con precisamente los errores de Hammer. Por si acaso no se entendió bien el concepto de Hammer, para que entendierais bien esos 7 planos, deciros que el doctor Reich Hammer, que bueno, pues se puede decir que es el fundador de la denominada nueva medicina germánica, fue el que de alguna manera sentó las bases para comprender el comportamiento humano precisamente desde otra lógica, ¿no? Y esa lógica es la que recogió Alejandra Casado para empezar a darse cuenta de que hay una lógica en el universo, de que el universo funciona por una lógica basada en un desdoblamiento por parte del origen, pero que ese desdoblamiento, en definitiva, parte a su vez, como decía el profesor Hammer o el médico Hammer, que los comportamientos humanos precisamente se rigen por una serie de marcadores. Son los que normalmente se denominan los 4 marcadores de Hammer. Hammer lo que hace es que nos menciona una serie de aspectos de orden biológico que, según Hammer, se manifiestan en todos los seres vivos en la Tierra y que son aspectos que han ido evolucionando desde hace millones de años, de tal forma que basado en ese esquema, el doctor Hammer lo que hizo fue observar que hay 4 capas embrionarias que determinan el orden del desarrollo de ciertos órganos del cuerpo, incluido el cerebro, y que estos órganos, en la medida en que se van formando en el vientre materno, bueno, pues van formando tejidos que forman esas capas embrionarias y que reaccionan ante conflictos que, principalmente, el primer conflicto que se presenta en el ser humano es la supervivencia. Ya sea una supervivencia real, porque hay algo que nos ataca o hay algo a lo que enfrentarnos, o incluso un conflicto de carácter simbólico, es decir, que generado por arquetipos, generado por nuestra propia, entre comillas, imaginación. Por ejemplo, el miedo. Un miedo, yo tengo miedo por la noche de que vengan a casa a robarme, pero no están yendo a casa a robarme. Bueno, pues ese simbolismo también genera esa capa embrionaria que reacciona hacia un conflicto, como decía Hammer, de supervivencia. Por lo tanto, frente a eso, lo que se generan son una serie de, digamos que esos marcadores o conflictos se convierten en errores de percepción que se quedan programados en el inconsciente de las personas. Los 4 errores de percepción son: el primero, que está regido por el tronco cerebral, el cual está al final formado por la capa embrionaria llamada endodermo, y que es esta capa es la que se encarga de formar los órganos más antiguos del cuerpo humano, y que, por lo tanto, el primer error del marcador es la supervivencia, es el conflicto de supervivencia. Estos conflictos, Hammer, en sus observaciones durante muchos años, se da cuenta de que van relacionados a órganos como los pulmones, los riñones, el aparato digestivo, el útero, la próstata, los ovarios y los testículos. Este primer marcador, las personas, los seres humanos, los vivimos bueno, pues en nuestra cotidianidad, buscando la forma de mantenernos vivos, de sobrevivir a toda costa, ¿no? Y bueno, pues para eso vamos intentando cubrir nuestras necesidades básicas y las de nuestro clan, las de nuestra familia. El segundo marcador está regido por el cerebelo, ¿eh?
Y la capa embrionaria sería el mesodermo del cerebro antiguo, que básicamente el mesodermo es el encargado de que se desarrollen las membranas que protegen a los tejidos y a los órganos viscerales. Estamos hablando del pericardio, estamos hablando de la pleura, estamos hablando, por supuesto, de la piel, de la dermis, y estamos hablando también de la zona del peritoneo. Este error de marcador, este error perceptivo, sería el que las personas lo reflejamos a través de la percepción, a través de la protección. Este marcador básicamente pues de lo que trata es de que intentemos cuidarnos a nosotros mismos, pero también a nuestro clan, a nuestra tribu, a nuestra familia, a nuestra pareja, a nuestra descendencia. Protegemos también a nuestra empresa, nos protegemos en nuestro propio puesto de trabajo, si somos líderes protegemos o queremos proteger a nuestros colaboradores, o somos todos unos patriotas y protegemos nuestro país y, por ejemplo, trabajamos en el ejército. Es decir, es todo un marcador orientado al territorio, a protegernos, a proteger el territorio, ¿no? El tercer marcador es el marcador donde ya los seres vivos necesitamos movimiento, necesitamos movernos. Es la etapa que está regida en cuanto al cuerpo humano por la médula cerebral y bueno, pues los tejidos son los que van relacionados con todo lo que es el sistema óseo, es decir, todo lo que estamos hablando pues de lo que son pues por ejemplo nuestra columna vertebral, etcétera, etcétera, todo lo que es en definitiva hueso, y también la zona cardiovascular, corazón, etcétera, etcétera, ¿no? Si el primer error de percepción era la supervivencia y el segundo era la protección, el tercero es la comparación y la competencia. En nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, bueno, pues nos estamos constantemente comparando con los demás, comparando con los otros, y al mismo tiempo también estamos intentando competir, y competir pues para que no seamos rechazados, para no sentirnos desplazados, para no sentirnos desvalorizados en ningún tipo de situación, etcétera, etcétera. El cuarto marcador está regido por la corteza cerebral. Los órganos que van asociados a este cuarto marcador pues serían el cerebro, la vesícula, la vejiga, el corazón, la piel. Este marcador tiene muchísimo que ver con lo que sería la comunicación, nuestra identidad, es decir, nuestro sistema de creencias. La comunicación entendida también como cómo nos relacionamos interpersonalmente con los demás, nuestras escalas de valores. Es decir, este cuarto marcador es nuestra identidad. ¿Cómo lo vivimos las personas este marcador? Bueno, pues intentamos cubrir nuestras necesidades afectivas, sentirnos valorados, sentirnos queridos por los demás, sentirnos reconocidos por otros, sentirnos aceptados en nuestra familia, en nuestro grupo social, en nuestro ámbito religioso, espiritual, político, el sistema de la ideología, las ideologías políticas y demás, todo lo que son nuestros ideales, nuestros valores, como decía antes, etcétera, etcétera. Al final, estos cuatro marcadores, la supervivencia, la protección, la competencia y comparación, y este último que podríamos llamarlo nuestro sistema de creencias, nuestra identidad, pues son los que rigen nuestro comportamiento diaria y cotidianamente de forma y de manera inconsciente. Digamos que desde que Mohammed lo que nos plantea es que son estos marcadores nos dirigen al final a un marcador biológico en algún tipo de órgano, dependiendo del error de percepción, como os he comentado antes, porque van asociados también a nuestra especie humana.
porque desde el inicio de los inicios de la especie humana, o incluso hasta como seres vivos en el planeta Tierra, pues hemos necesitado sobrevivir, hemos necesitado protegernos o proteger a nuestro clan, hemos necesitado competir con otros clanes y finalmente en una cuarta etapa, esta etapa ya del faltante, pues estamos hablando ya de que en un vacío existencial, pues queremos llenar como sea, a través de nuestros valores y creencias, pues queremos llenar nuestra identidad, nuestro ego, en definitiva, ¿no? Estos 4 errores de percepción, bueno, pues al final, eh, digamos que la clave es tomar conciencia de ellos, en primer lugar, para iniciar cualquier tipo de proceso de cambio, de transformación personal o simplemente observarnos desde nuestro focus interno. Y estos errores, la idea es pasarlos del inconsciente al consciente, haciéndonos responsables de esos valores, ¿no? Ir viendo pues que si tenemos ciertos patrones biológicos, por ejemplo, dolores, enfermedades, etcétera, etcétera, en ciertas zonas del cuerpo, pues que pueden ir asociados o aplicados a un error de supervivencia, un error de protección, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, básicamente, la idea de identificar y conocer los errores de percepción de Hammer es iniciar un camino de autorreferencia, de darnos cuenta de los patrones que tenemos, que son patrones que todo el mundo tiene, todos, porque formamos parte de ese inconsciente colectivo llamado especie humana desde el inicio de los inicios, como os decía antes, pues que al final estos patrones básicamente son parte de nosotros, con lo cual rechazarlos es autorrechazar tu propia psique y tu propio psiquismo y tu propia identidad. Por lo tanto, la clave es que los identifiquemos y que bueno, pues tengamos también la oportunidad de, una vez que los hemos ido observando y autoidentificando, pues que podamos ir desmantelando esas capas de cebolla, ir desmantelando ese sistema de creencias que desmantelará también, según el Dr. Hammer, pues un proceso a través de la autosanación, a través de identificar nuestro inconsciente biológico, pues que también podamos entrar en un proceso de sanación. ¿Cómo repercute este sistema, estos errores de percepción en Hammer con respecto a la lógica global convergente y a conectarnos con el universo? Bueno, pues como bien os he dicho, nuestra percepción está basada en la lógica de la supervivencia. Todo es sobrevivir a toda costa, y aquí es donde, como os decía, encajan los 4 marcadores de Hammer: supervivencia, protección, competencia, comparación, y el último, que es esa búsqueda de faltante, que lo que nos falta es sentimos como un vacío existencial y lo llenamos, pues llenando aún más nuestra identidad, nuestros valores y nuestras creencias. Todo un error y por eso es un error de percepción. Sin embargo, todos estos errores de percepción no son ni más ni menos que programas del pasado, como os he dicho, ¿no? Desde el inicio de los inicios. Y entonces lo que tenemos es que darnos cuenta cuando salta el disparador, ¿no? En inglés lo llaman el trigger, ¿no? Cuando nos damos cuenta que saltan esos marcadores. Y para identificarlos, bueno, pues para eso tenemos el sistema de referencias que plantea en el vídeo anterior Alejandra Casado, con los diferentes planos. Al final, cuando tengo un conflicto, en definitiva, me sitúo, en definitiva, en esos marcadores y veo qué marcador está saltando, lo observo, lo asumo, lo asimilo y finalmente, en un proceso de sanación, pues lo voy soltando,
lo voy soltando, soltando, donde voy produciendo o voy cambiando una distorsión o una incoherencia en una coherencia o en una torsión de ese conflicto, donde lo que estoy haciendo básicamente es expandir mi conciencia, mi nivel de conciencia. ¿Qué hay que hacer entonces para eso? Pues simplemente estar en autorreferencia, es decir, estar buscando, o al revés, no estar buscando, para que lo entendáis mejor, validar el conflicto con otros, con familia, con amigos, con nadie. Simplemente lo que tengo que hacer es identificarlo en mi propia autorreferencia, en mí mismo. Con lo cual, a partir de aquí, Alejandra lo que nos plantea es que no nos orientemos solamente a un plano de existencia, donde vivimos esos errores de percepción, que son errores de la especie humana, como os decía antes, sino que también vivamos una lógica orientada al propósito más que a la existencia. El propósito de la existencia, que no es otro que expandir nuestra conciencia, que es verdaderamente ahí cuando existimos. Existimos precisamente para experimentar el propósito con el que venimos. Para entenderlo, pues no sé, la idea es que tengo un propósito. Ese propósito procede en sí mismo del origen, de la nada, del vacío, antes de ser yo, antes de no ser yo, es decir, de la propia nada, y se produce ese primer desdoblamiento donde se crea nuestro abstracto, o lo que es lo mismo, nuestro inconsciente, con el plano, digamos, el plano 9 es el propósito, el plano 8 es la octava que va a atar todos los planos, el 7, el 6, el 5, el 4, el 3, el 2 y el 1. Repito y reitero que para que estéis entendiendo esto que os estoy comentando es vital, importante e indispensable que veáis el vídeo anterior donde se habla de los diferentes planos en la lógica global convergente, que los pone la propia Alejandra Casado. Y en este primer desdoblamiento, en este inconsciente, digamos el 7, el origen, la nada, empieza a desdoblarse hacia un plano 6, el plano de la cuántica, el plano 5, el plano de las estructuras, de la lógica, el plano 4, el plano de la identidad, y de ahí hay un segundo desdoblamiento, donde pasa al plano 3, 2 y 1, que son planos ya más concretos, más conscientes, donde todos ellos se enganchan en el receptor, en el 1, en el plano 1. Es el consciente, es el receptor, somos nosotros, o es la Tierra, o es el plano material, como lo queráis llamar, ¿no? Así que, en definitiva, todos estos desdoblamientos, ahí es donde os estoy ya atando el desdoblamiento de Malet, de Garnier-Malet, con los diferentes planos y con la estructura de los errores de percepción, pues al final nuestra misión no es ni más ni menos que identificar esos errores, esos errores que proceden ya de por sí de la nada, digamos que la nada, para que lo entendamos, está con los ojos cerrados y la nada quiere abrir los ojos para comprenderse a sí misma, para autorreferenciarse a sí misma y tener autoconciencia. Entonces para eso comienza a desplegarse en dos desdoblamientos, que son los desdoblamientos que os acabo de comentar. Es la expansión del vacío, ya que el vacío, la nada, la perfección absoluta, solo pueden expandirse en el momento en que hay una imperfección. Digamos que si la nada está con los ojos cerrados, la nada es un cero, es un vacío, pero en el momento en que abre los ojos para tomar conciencia de sí misma, y la forma de tomar conciencia de sí misma es expandirse para ver todo, ya no es un cero, por lo menos es un 0,1. Por lo tanto, todo lo que se expande ya es en sí mismo imperfecto, porque lo único perfecto que hay es la nada,
es el vacío. Y esa es precisamente la aportación del propósito. El propósito no es otro que expandir nuestra conciencia cometiendo errores. Cometemos errores para identificar precisamente cómo son esos errores, para autoobservarnos y para experimentar y vivir no solamente la vida, sino también el propósito de esa expansión de conciencia. Así que para que ocurra esa expansión, lo único que tenemos que hacer es observar ese error, esos conflictos que estamos viviendo, asumir que esos conflictos no son míos, son errores derivados de los desdoblamientos, son errores de entorno, son errores de universos, son errores del inconsciente biológico, de la especie humana, es decir, y siempre pensamos que son errores nuestros, no, son errores del sistema en sí mismo. Y asumimos que estamos entonces dentro de esos conflictos, que los armamos, que los gestionamos y finalmente soltamos esos conflictos cuando aprendemos para que la octava, en definitiva, vaya actualizándose y nosotros también vayamos elevándonos o saltando también de escala en escala frecuencial y vibratoria. Así que así es como se produce la expansión de la conciencia. La percepción entonces, cuando soltamos ese error, la percepción del error cambia y cambia en sí mismo porque, pues es bien sencillo, porque estamos entendiendo el error, porque estamos trascendiendo el error, porque pasa a ser el error, como dice la lógica global convergente, un combustible en lugar de algo que me dañe. El error termina siendo una perla de nuestra vida en lugar de un conflicto que quema nuestras emociones y que quema nuestra biología hasta el punto de que la percepción de ese error daña mi inconsciente biológico, daña mi organismo, daña mis órganos y mis tejidos y dependiendo de si es un error de supervivencia, de protección, etcétera, etcétera, va a dañar unos órganos u otros. Por lo tanto, al final, con la lógica global convergente, podemos entender que el plano 1, del que nos habla Alejandra Casado, es un marcador biológico y por lo tanto es un marcador de supervivencia. El plano 2, más arriba, que es el plano emocional, el plano de los circuitos emocionales, donde circuitamos para ir generando, para la generación. Bueno, pues el marcador es un marcador de protección. El plano 3, que es el plano mental, hasta el momento esos tres planos, como os he dicho, son del segundo desdoblamiento y son planos conscientes. El plano mental, el marcador, sería un marcador de competencia y comparación. El plano 4, que ya es el plano del doble, si habéis visto el vídeo pasado de Alejandra, el plano del doble, el plano de la identidad, el error sería el marcador de la sustitución del faltante, es decir, el marcador de valores, creencias, identidad, ego, etcétera, etcétera. Y el plano 5 y 6 estaríamos hablando ya de planos mucho más inconscientes, de primer desdoblamiento. El plano 5 es el plano de la lógica, de las estructuras, el plano 6 es el plano de la energía y el plano 7 es el plano del origen, del original, del ser original, de lo que es el ser fuera de la existencia, ¿no? Donde ya estamos en un vacío y en una nada. Por lo tanto, los planos 5, 6 y 7, como son planos más inconscientes, son planos muy abstractos y muy sutiles, no tienen los errores perceptivos de especie humana o de inconsciente biológico. Como habéis visto, solamente los errores de Hammer llegan hasta el nivel 4. Bueno, y con esto, lo siguiente que vamos a hacer, ¿qué es? Bueno, pues cuando yo me doy cuenta de que estoy en un conflicto físico-biológico, por ejemplo, en plano 1, en plano de supervivencia,
y lo observo, y me mentalizo de él y lo asumo y lo asimilo y lo deconstruyo y lo decodifico y veo en mi soma, en mi cuerpo, dónde está ese, ese error perceptivo de supervivencia, en qué zona de mi cuerpo está y qué me está haciendo y qué no me está haciendo, etcétera, etcétera. Bueno, pues estoy viendo el programa, estoy observando cómo está funcionando el programa que me maneja. Por lo tanto, una de las herramientas fundamentales de conexión con el universo, de conexión con el plano 7, con el plano del origen, de la nada, del vacío, que es el plano de donde venimos, ni nada simbólico, ni nada místico, ni dioses, ni guías, ni maestros, ni la madre que lo parió. Estamos hablando simplemente de cómo funciona el universo cuánticamente, cómo el universo, que es lo que tratamos este curso, tiene una lógica aplastante. Y esa lógica aplastante viene de que procedemos de un origen que es la nada, que es el vacío. Y que el vacío está también en nuestro plano 1 porque baja. Bueno, pues para que baje ese vacío al consciente, al plano 1, una de las herramientas fundamentales que tenemos es la derivación. Que podemos tener una derivación diurna y sobre todo una derivación nocturna. En el siguiente vídeo, la próxima semana, hablaremos precisamente, o más que hablar, os vamos a plantear cómo tenéis que derivar nocturnamente, qué es lo que tenéis que hacer por las noches una vez que os metáis en la cama, para derivar precisamente todos esos errores perceptivos, para derivar toda la experiencia diaria del día a 7, a la nada, al origen, para que desde ahí se construya, tú derivas divergencias, derivas conflictos, situaciones, tu existencia día a día que está basada en errores perceptivos, pero cuando baja del 7 a 1, digamos que nosotros vamos a hacer una derivación subiendo de 1 a 7 para que baje de 7 a 1. Y cuando baja del 7, que es la perfección, como os he dicho antes, el 0, la perfección, no va a bajar en 0,1, no va a bajar imperfecto, porque 7 es la perfección. Por lo tanto, va a bajar todo un proceso hiperconvergente a tu vida. Lo vemos la próxima semana.